Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con un repaso de un par de temas que les había platicado un poco, pero que seguramente ya se les ha olvidado en el transcurso de estos meses. Qué bueno que estén interesados en estar avanzando en su curso de geometría analítica. Pues yo voy a intentar hacer lo posible para ir subiendo algunos videos poco a poco de los temas conforme deberían de irlos viendo para que vayan aprendiendo un poco en este tiempo que tienen. Para empezar, quiero hablar rápidamente acerca del plano cartesiano y del sistema de coordenadas. Ya saben ustedes, creo, un poco trabajar con este plano, puesto que han hecho gráficas de ecuaciones lineales y de ecuaciones cuadráticas. Entonces, como saben, el plano cartesiano va a tener dos ejes, el eje X y el eje Y, donde el eje X va a ser este eje horizontal, mientras que el eje Y va a ser el eje vertical, y vamos a tener un lado positivo para el eje X, un lado negativo para el eje X, y lo mismo para el eje Y, un lado positivo y un lado negativo. Y cuando querramos encontrar puntos en dicho plano cartesiano, lo vamos a hacer dando sus coordenadas. Primero la coordenada respecto al eje X y luego la coordenada respecto al eje Y. Por ejemplo, si quiero encontrar el punto 2,3, lo que voy a hacer es moverme 2 unidades hacia la derecha sobre el eje X, puesto que es un número positivo, y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. De esta manera, aquí donde estoy indicando sería el punto 2,3 que voy a pintar. Este sería el 2,3. Si por ejemplo ahora quisiera encontrar, digamos, el punto menos 5, menos 1, entonces hago lo mismo, parto de aquí donde se cruzan los ejes, que es el origen. Voy a dar 5 pasos, en este caso hacia la izquierda, puesto que es, es una coordenada negativa en el eje X. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora dice que está en la coordenada menos 1 para y, entonces un paso hacia abajo. Y este sería el punto menos 5 menos 1. Entonces podemos encontrar puntos en nuestro plano cartesiano, y algo que ya sabemos del curso de geometría es que si tenemos cualesquiera dos puntos, exactamente una recta pasa por en medio de ellos. Entonces, a ver si me queda la recta. Ahí está. ¿Dale? Esa recta sería la que pasaría por esos dos puntos. Bueno, ¿por qué me interesa este concepto de que si tengo dos puntos, una recta va a pasar exactamente por esos dos puntos? Pues porque quiero hablar de lo que sería distancia entre dos puntos. ¿Cómo voy a definir la distancia entre dos puntos? Pues va a ser lo que mida, bueno, no la recta, sino el segmento de recta que se encuentra entre estos dos puntos. En este caso, bueno, si tenemos dos puntos que se encuentran con la misma coordenada, ya sea X o la misma coordenada Y, es muy fácil de calcular esta distancia. Aquí tengo dos puntos, el 2,3 y el 6,3, los cuales tienen ambos la misma coordenada Y. Entonces, ¿quién sería la recta el segmento de recta que se encuentra entre estos dos puntos? Ese que pinto ahí. Y puedo medir dicho segmento de recta solamente viendo pues cuántas unidades separan en la dirección de X. En este caso pues tengo 4 unidades, lo cual si se dan cuenta puedo calcular restando las coordenadas en el eje X. En este caso sería 6 menos 2, me daría 4, que es la distancia entre esos dos puntos. Lo mismo pasaría si tengo dos puntos con la misma coordenada en X, solamente que el segmento de recta que encontraría sería un segmento vertical. Ahora el problema surge si yo tengo dos puntos que no se encuentran con iguales coordenadas X ni Y. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Si tenemos estos dos puntos, el 1,4 y el 4,6, ¿cómo le hago para calcular la distancia entre estos dos puntos? Bueno, lo que podemos observar es lo siguiente, que, bueno, yo quiero calcular la longitud de este segmento de recta.
lo que puedo hacer es trazar dos rectas auxiliares o dos segmentos de rectas auxiliares, que serían este naranja que estoy pintando ahí y este segmento azul. ¿Ok? Si nos damos cuenta que una vez que pinto esos dos segmentos, lo que voy a tener es un triángulo o rectángulo. Y ya sabemos calcular lo que miden los lados de un triángulo o rectángulo si yo conozco los otros dos lados. Y en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de calcular lo que mide el segmento de recta morado, lo que voy a hacer es calcular cuánto mide este segmento de recta naranja y este segmento de recta azul. Y una vez que yo conozco cuánto miden, puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la medida de la hipotenusa. ¿Cómo le hago para calcular lo que mide el segmento de recta anaranjado? Pues nos fijamos que el punto al que está llegando, este nuevo punto va a ser el punto 4,4. ¿Sí? Porque vemos aquí que la coordenada en X está en 4, mientras que la coordenada en Y también está en 4. ¿Ok? Entonces voy a tener este otro punto auxiliar. Puedo calcular la distancia que hay entre este punto 4,4 y el 1,4, restando las coordenadas en X. Entonces 4 menos 1 me daría 3, y por lo tanto el segmento de recta naranja mide 3 unidades, mientras que ahora quiero calcular el segmento de recta azul. En este caso ahora es un segmento de recta vertical. Lo que voy a hacer es restar las coordenadas en Y para encontrar cuánto mide, lo cual me daría 6 menos 4, que es 2, y entonces el segmento de recta mide 2 unidades. Y yo sabiendo ya cuánto miden esos dos segmentos de recta, lo que puedo hacer es, si quiero calcular este lado C de mi triángulo, por el teorema de Pitágoras, sé que C es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los catetos al cuadrado y sumarlos. Entonces sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual me daría entonces la raíz cuadrada de 9 más 4, y esto es la raíz cuadrada de 13. Entonces, lo que mide mi segmento C es raíz cuadrada de 13, y por lo tanto esa es la distancia que hay entre los dos puntos originales. En general, lo que yo puedo entonces determinar es, si yo tengo cualesquiera dos puntos, lo que aplico es el teorema de Pitágoras, que va a ser, bueno, voy a sacar la raíz cuadrada de cada uno de mis catetos al cuadrado. Y ahora, ¿cómo calculo cada uno de esos catetos? Pues lo que hicimos fue, en realidad, aunque yo estaba encontrando un punto, este punto naranja extra, que me servía para encontrar las restas que yo necesitaba hacer, si se dan cuenta, en realidad lo que estoy restando es, dice 4 menos 1, pero 4 también es la coordenada en X del segundo punto que me interesa, no del naranja, sino del 4,6. Entonces podré restar esta menos esta, que es 4 menos 1, y las de Y también, 6 menos 4, que me daría la otra resta que estoy calculando. Entonces realmente este punto naranja que calculé no es necesario, podemos trabajar sin él, solamente necesitamos trabajar con las coordenadas de mis puntos originales. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcular esa distancia? Bueno, lo que yo hago antes que nada es, tengo que decir quiénes van a ser mis puntos x1, y1 y x2, y2. Entonces en el ejemplo tenía x1, y1, que iba a ser alguno de mis puntos, en este caso el 1,4, mientras que el x2, y2 va a ser mi otro punto, que era el 4,6. Y aquí no importa quién sea el que le ponga el 1 y a quién le ponga el 2, lo puedo hacer con los puntos anotados de la manera opuesta y no hay ningún problema. Aún así la distancia se puede calcular igual. Y ya una vez que tengo los puntos con esos nombres, entonces lo único que tengo que hacer es pues calcular la diferencia de las coordenadas en X, me va a dar el cateto horizontal, eso al cuadrado, más la diferencia en las coordenadas en y eso al cuadrado me va a dar el cateto vertical. Y entonces esto es simplemente aplicar Pitágoras entre esos dos puntos para calcular la distancia.
Hago otro ejemplo. Entonces tengo estos dos puntos, menos 4,5 y el menos 1,-2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero dibujo la recta que está entre los dos puntos, o el segmento de recta, ahí está. Y ahora si quiero calcular la distancia, primero que nada, nombro a mis puntos x1, y1 y x2, y2. No importa en qué orden lo haga, voy a tomar este como x1 y este de acá como, x1, y1 y este de acá como x2, y2. Es decir, mi primer punto va a ser 4,5 y mi segundo punto va a ser menos 1, menos 2. Y ahora aplico mi fórmula de distancia. Entonces la distancia que hay entre los puntos x1, y1 y x2, y2 va a estar dada como la raíz cuadrada de la diferencia en las x. Entonces x2 menos 1 menos x1, que es menos 4, entonces menos 4, y todo eso al cuadrado, más la diferencia en las y, entonces y2, que es menos 2, menos lo que es y1, que es 5, y eso al cuadrado. Hago los cálculos, me quedaría entonces la raíz cuadrada de menos 1 menos 4 es menos 1 más 4, todo al cuadrado. Y del otro lado tengo menos 2 menos 5 es menos 7 al cuadrado. Y eso me da igual a menos 1 más 4 es 3 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado, y ahora elevo al cuadrado en ambos paréntesis, me quedaría raíz cuadrada de 9 más 49, y por lo tanto la distancia entre esos dos puntos va a ser raíz cuadrada de 58. Antes de que se me olvide, para estos temas les voy a ir poniendo algunos ejercicios para que vayan trabajando. Yo creo que la mejor idea de que de alguna manera se evalúen ustedes también es que yo voy a ir subiendo también cómo se van resolviendo estos ejercicios. No van a ser muchos, pero de esa manera ustedes pueden ir viendo si van entendiendo o no los temas. Continúo con lo que es la pendiente de una recta. Y bueno, ¿esto de dónde surge? Pues si ya estamos uniendo puntos aquí que se encuentran en nuestro plano cartesiano y ya estamos midiendo cuál es la distancia entre dichos puntos, pues también vamos a empezar a investigar cómo se comportan esas rectas que estamos encontrando. Entonces, pues a mí lo que me interesa es empezar a dar las características que tiene una recta y cómo las voy a ir trabajando, cómo voy a ir calculando las que quieren decir. En este caso, la pendiente de una recta tiene que ver con este ángulo θ que se forma entre la horizontal y la recta misma. Entonces eso va a ser lo que yo voy a llamar el ángulo de esta recta. Y ese ángulo, ¿cómo tiene que ver con la pendiente? Bueno, ¿qué va a ser la pendiente de una recta? Antes que nada la vamos a denotar por m. No me pregunten por qué se denota por m, pero ya es estándar que se llame m. Pues va a ser algo relacionado con este ángulo. De hecho, lo que va a hacer es la tangente del ángulo. Y bueno, esto de aquí, pues, ¿cómo lo voy a calcular? Si yo pudiera encontrar cuál es el ángulo que está en esta pendiente, pues puedo calcular la tangente y por lo tanto podría encontrar la pendiente de la recta. Sin embargo, usualmente no tenemos lo que es el ángulo como tal de la recta, sino más bien tenemos algunos puntos que se encuentran sobre la recta. Lo que yo voy a hacer aquí es, si yo tomo esa misma recta que tenía arriba y le pinto dos lados, se dan cuenta, una vertical y una horizontal, estoy formando un triángulo rectángulo. Y ahora, la pregunta es, bueno, ¿dónde carambas pinto esas rectas? Bueno, donde las voy a pintar es en donde tenga dos puntos. Aquí lo que yo estoy pensando es que estos dos puntos que están sobre la recta los conozco. Y si yo conozco esos dos puntos, entonces, como vimos arriba, es fácil calcular tanto el valor de A como el valor de B. Y si recordamos nuestra trigonometría, la manera de calcular la tangente de θ es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es B, el cateto adyacente es A.
Y la manera de calcularlo, como le hicimos arriba, es para calcular el cateto opuesto, que va a ser el vertical, va a ser la resta de las coordenadas en Y. Mientras que cuando quiero calcular el cateto horizontal, que es el que se encuentra en X, pues van a ser la diferencia entre las coordenadas en X. Y entonces solamente tengo que hacer el cociente entre estas dos restas. Donde, bueno, como les decía, x1, y1 y x2, y2 son cualesquiera puntos por los que pasa la recta. ¿Qué pasa si los puntos no son estos que están aquí pintados? Si tengo otros dos puntos, digamos... no, de rojo no pueden ser, de café. Si tuviera este punto de aquí y este punto de acá, ¿qué hago en ese caso? Pues puedo trazar igualmente las mismas dos rectas. Voy a trazar con café las dos, esta de aquí y esta de acá. Y lo que podemos observar es que como el eje X es paralelo a esta recta horizontal que estoy dibujando, entonces el ángulo que se forma entre estas dos rectas es también θ. Y por lo tanto, puedo calcular igualmente la tangente de θ utilizando esos dos puntos o cualesquiera dos puntos que se encuentren sobre la recta. Una cosa que tenemos que observar de la pendiente es que dicha pendiente va a ser positiva si nuestra recta es creciente. Es decir, cuando nos estamos moviendo del lado izquierdo al lado derecho sobre X, si los valores de Y también crecen. O tenemos el caso en el que la pendiente de una recta puede ser negativa si la recta es decreciente, que va a ser cuando nos movemos creciendo sobre los valores de X, es decir, de izquierda a derecha, los valores de Y van a ir decreciendo. Entonces, voy a tomar el ejemplo de, bueno, la recta que habíamos encontrado anteriormente, para la cual ya calculamos la distancia. Esta que pasa por los puntos menos 4,5 y menos 1,-2. Y me gustaría saber cuál es la pendiente de dicha recta. Bueno, pues tiene que ver con el ángulo que se está formando aquí entre la horizontal y la recta misma. Entonces tiene que ver con ese ángulo θ. Pues la pendiente de esa recta la voy a calcular como la tangente de θ, que va a ser que damos el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para calcular el cateto opuesto, pues lo que hago es, ya tengo mis puntos numerados, ya los tengo. Uno es x1, y1 y el otro es x2, y2. Y para calcular los catetos de mi triángulo, que van a ser este de aquí con este de acá. Para calcular los valores de dichos catetos, pues lo que hago es la resta de y2 menos y1. y2 en este caso es menos 2, menos y1 que es 5. Entonces menos 2 menos 5. Entre x2 menos x1, x2 es menos 1, entonces menos 1, menos x1 menos 4, lo cual cuando opero acá arriba me quedaría menos 7, abajo me quedaría menos 1 más 4, que es 3. Y esto es menos 7 entre 3, menos entre más es menos, y me quedaría menos 7 tercios. Entonces esa sería la pendiente de mi recta, que es negativa porque efectivamente la recta con la que estamos trabajando es decreciente. Si vemos, conforme nos movemos de izquierda a derecha, los valores de Y van decreciendo. Entonces sí coincide con lo que pensaríamos. Y ahora, si ya estoy hablando del ángulo que forma una sola recta con la horizontal, pues ¿qué pasa si tengo dos rectas y también quiero encontrar el ángulo entre estas? ¿Cuál es el ángulo que me va a interesar? Bueno, para esto tengo que enumerar también mis rectas. Aquí en el dibujo yo ya dije quién es mi recta 1, que va a ser esta, la roja, y mi recta 2 va a ser esta azul. El ángulo que yo voy a encontrar entre estas dos rectas va a ser el ángulo que se forma empezando sobre la recta 1 y moviéndome en lo que se llama sentido levo-giro, que quiere decir el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces desde aquí, desde L1, me muevo contra las manecillas del reloj hasta cuando encuentre a mi segunda recta.
ese ángulo que estoy dibujando haciendo ese movimiento va a ser el que puedo encontrar. Entonces ese va a ser mi ángulo alfa, que es el que me interesa. Bueno, yo ya sé además que estas dos rectas van a formar ángulos con la horizontal. La recta roja va a formar un ángulo θ 1, mientras que la recta azul va a formar un ángulo θ 2. Y ahora lo que voy a suponer es que ya conozco las pendientes de esas rectas, que van a ser pues las tangentes de dichos ángulos. ¿Okay? Si yo ya conozco las pendientes de esas rectas, ¿cómo le hago para calcular ese ángulo alfa que me interesa? Bueno, vamos a pintar una recta extra que me va a ser útil. Va a ser una recta horizontal que va a pasar por la intersección de las dos rectas. Entonces, tengo esa paralela al eje X. Y si nos damos cuenta, pues por ser paralela, esta recta L2 sigue formando este ángulo θ 2. Mientras que la recta L1 está formando este ángulo θ 1. ¿Sí? Y si se dan cuenta, todo ese ángulo θ 2 lo puedo escribir también como alfa más el ángulo θ 1. Que es lo que tengo aquí. Alfa más θ 1 es igual a θ 2. Y si yo despejo y dejo alfa, la despejo, entonces me quedaría este θ 1 está sumando, pasa restando y por lo tanto me quedaría θ 2 menos θ 1. Entonces este ángulo alfa lo puedo encontrar como la diferencia de los ángulos que forman las dos rectas. Pero yo lo que usualmente voy a tener trabajando con estas rectas no va a ser el ángulo como tal, sino las pendientes. Entonces, ¿cómo le hago teniendo las pendientes para encontrar ese alfa? Para esto nos tenemos que acordar de lo último que vimos en trigonometría, que eran algunas identidades para la suma y resta de senos y cosenos. Existe una que es para la tangente, que es si tengo la tangente de una resta de dos ángulos, vamos a llamarle a dichos ángulos A y B. Entonces si tengo la tangente de A menos B, para calcularla, esto es lo mismo que calcular la tangente de A menos la tangente de B entre 1 más el producto de las tangentes. Esa es una identidad que se puede sacar de hecho de las de seno y coseno que sí vimos. Y bueno, esto quiere decir entonces que en términos de las pendientes, que todas son tangentes, como podemos ver aquí, pues si quiero calcular la tangente de alfa, donde alfa es θ 2 menos θ 1, pues entonces lo mismo que calcular la tangente de θ 2 menos θ 1. Pero por nuestra identidad que tenemos aquí, pues solamente tengo que sustituir donde corresponda. La A es θ 2, la B es θ 1 y me quedaría por lo tanto la tangente de θ 2 menos la tangente de θ 1 entre 1 más el producto de las tangentes. Pero cada una de estas tangentes por separado es una de mis pendientes, tangente de, perdón, SM1 o SM2. Lo cual quiere decir que a final de cuentas, bueno, pues esa tangente de alfa va a ser igual a M2 menos M1 entre 1 más el producto de las pendientes. Esa sería nuestra fórmula para encontrar, bueno, en este caso la tangente de alfa. Y si queremos encontrar alfa, pues lo único que tenemos que hacer es calcular. Alfa va a ser la tangente inversa de todo eso, M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Y de esta manera podemos encontrar el ángulo entre dos rectas. Finalmente, lo que me va a interesar también es, bueno, pues si ya estoy pintando algunos puntos en mi plano cartesiano y estoy encontrando algunos segmentos de recta, dichos segmentos de recta me pueden dibujar lo que se conoce como un polígono, que es una figura cerrada. Entonces, si tengo ya algunos polígonos que conocemos, por ejemplo, cuadrados, rectángulos, triángulos, etcétera, nosotros sabemos cómo calcular el área de dichos polígonos con algunas fórmulas. Sin embargo, si tenemos algo un poco más raro, como el dibujo que se encuentra en la pantalla,
no es tan fácil ver cómo calcular el área de dicho polígono. Bueno, lo que necesito conocer para calcular el área es los vértices de mi polígono y voy a llevar a cabo el siguiente procedimiento. Que dice, bueno, voy a enumerar los puntos empezando por el que a mí se me antoje en polígono y voy a caminar sobre el perímetro de dicho polígono de tal manera que el interior del polígono, lo que me interesa calcular como el área, se encuentre siempre a mi izquierda. Entonces, ¿cómo le hago para este polígono que aquí tengo? Empiezo con cualquier punto, por ejemplo este 2,7, que sea mi punto x1 y 1. Y entonces estoy parado aquí. Ahí está. Y voy a caminar sobre mi polígono de tal manera que el interior del polígono se encuentre a la izquierda. Bueno, veamos. Si yo camino en esta dirección y me imagino viendo hacia enfrente, que sería viendo hacia el 5,1, el polígono queda de mi lado derecho. La superficie que me interesa está del lado derecho. Entonces esta no es la dirección por la que tengo que caminar. Si ahora camino por hacia el menos 2,5, si se dan cuenta ahora sí el polígono queda de mi lado izquierdo. Entonces esta es la dirección sobre la cual tengo que caminar. Camino y llego al menos 2,5. Ese es el primer punto que me encuentro después del 2,7. Ese va a ser x2, y2. Estoy en este punto, sigo caminando. Camino sobre el perímetro de tal manera que la superficie se encuentra a la izquierda. Y llego al menos 5, menos 2. Ese va a ser mi tercer punto. Estoy en el menos 5, menos 2. Sigo caminando con el perímetro, la superficie de mi lado izquierdo. Hasta que llego al 2, menos 4. Ese es mi siguiente punto. X4, Y4. Estoy en este punto. Camino por el perímetro con el interior a mi izquierda. Y llego al 5,1. Ese va a ser mi punto X5, Y5. Y como tengo que cerrar mi polígono, tengo que caminar todo el perímetro. Pues sigo caminando y llego al 2,7, que ya es el x1 y 1, pero para cerrar el polígono le voy a llamar también x6 y y6. Y ya, recorrí todos mis puntos, recorrí todo el perímetro, ya los tengo enumerados. Ahora lo que tengo que hacer es, bueno, ya que los tengo de esta forma, para calcular el área, los voy a escribir como si fuera una tabla. x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. En este nada más teníamos 5 puntos, pero recordemos que enumeramos el sexto para cerrar el perímetro. Entonces, desde x1, y1 hasta x6, y6. Bueno, ¿cómo quedaría con nuestro ejemplo? Pues tendríamos x1, y1 serían los puntos 2 y 7. x2 y y2 serían menos 2 y 5. x3 y y3 son menos 5 y menos 2. x4 y y4 son 2 menos 4. x5 y y5 es 5, 1. Y el x6 y y6 es otra vez 2,7. Ya que los tengo en esta forma de tablita, lo que voy a hacer es dibujar unas flechas. Desde la izquierda hacia la derecha, primero las voy a dibujar hacia abajo. Entonces, en este caso del 2 al 5, del menos 2 al menos 2, del menos 5 al menos 4, del 2 al 1 y del 5 al 7. Y voy a dibujar otras flechas que ahora van a ir de la izquierda a derecha también, pero de abajo hacia arriba ahora. Entonces tengo 2, 1, menos 5, menos 4, 2, menos 2, menos 5, 5 y menos 2, 7. ¿Y todo esto para qué? Bueno, lo que voy a realizar es los números que estén unidos por flechas los voy a multiplicar. Solamente bajo una cierta condición, que es que los que estén de rojo, bueno, los multiplico y los voy a sumar entre sí. Entonces tengo 2 por 5, me va a quedar 10. Más menos 2 por menos 2, que me queda 4. Más menos 5 por menos 4, que es 20. Más 2 por 1, que es 2. Más 5 por 7, que es 35. Y luego, con los números que tengo, las flechas que van hacia arriba, esos también los voy a multiplicar, pero los voy a restar.
entonces tengo 2 por 1 es 2, entonces resto 2, menos 5 por menos 4 que es menos 20, menos 2 por menos 2 que es menos 4, menos 5 por menos 5 que es menos 25 y menos 2 por 7 que es menos 14. Y voy a hacer todo el cálculo de este numerote. ¿Qué me va a quedar? Tengo 10 más 4 son 14, más 20 son 34, más 2 son 36, más 35 son 71. Y hago las operaciones con signos antes de empezar a sumar o restar. Entonces me quedaría 71 menos 2, menos por menos más 20, más 4, más 25, más 14. Y ahora sí, sumo todos estos números, 71 menos 2 son 69, más 20 son 89, más 4 son 93, más 25 son 118, más 14 son 132. Y bueno, todo esto estar calculando el número como para qué. Pues porque resulta que el área del polígono va a ser igual a ese número que encontramos, 132, pero dividido entre 2. Entonces el área final va a ser 66 unidades cuadradas. Si quieren corroborar que esta fórmula efectivamente funciona, pues agarren un polígono que conozcan, por ejemplo, un cuadrado, pónganlo los vértices en el plano cartesiano y calculen el área tanto utilizando sus fórmulas para, digamos, un cuadrado como este procedimiento y van a ver que les da lo mismo. Todo esto es lo primero que más o menos vimos en un par de clases hace ya varios meses, entonces no espero que recuerden exactamente lo que habíamos trabajado. Por eso este es, digamos, en parte repaso, en parte para que quede bien comprendido estos primeros temas. Ya a continuación, no sé en cuánto tiempo sea adecuado, tal vez en unos 3 días o algo así, subo el siguiente video que sería lo que corresponde a la línea recta, además de lo que serían las soluciones a los ejercicios que les mando. Pues eso sería todo por esta ocasión. Gracias por estar trabajando, síganse cuidando y nos estamos hablando.